Buenas noches, doctora María Baldión y compañeros. Somos el Paralelo C1, Grupo 13, de la materia de Historia y Filosofía del Derecho. Las primeras formas de organización social, el origen del derecho y del Estado. El día de hoy vamos a ver la línea del tiempo, los tipos, cambios políticos, clasificación y características de la monarquía, de la república, el imperio romano, las similitudes y las diferencias. Desde las antiguas civilizaciones, el derecho romano a lo largo de la historia experimentó grandes cambios significativos. El derecho se ha desempeñado un papel crucial en la organización y funcionamiento de los sistemas políticos. En este caso específico de la antigua Roma, este vínculo entre el derecho y la política alcanzó un nivel de complejidad notable, con el desarrollo y la evolución continua del derecho romano a lo largo de los siglos. Para facilitar la comprensión de este tema, vamos a sintetizar de manera clara y concisa cómo el derecho en la monarquía, el repúblico y el imperio se reflejaba, sino que también moldeaba las estructuras políticas sociales y económicas de aquella época. Asimismo, vamos a examinar en este impacto del derecho la evolución de Roma, cómo ha perdurado durante el tiempo, dejando una marca indeleble en el mundo contemporáneo y en la historia del derecho. Salus Populis Suprema Lex, Cicerón, que decía la seguridad de la gente en la ley suprema. Continuando con lo mencionado por la compañera Denise, la monarquía era un sistema que consideraba al rey como un representante absoluto en ese gobierno. Se decía que tenía poder divino en la tierra. Este sistema monárquico tuvo una duración de 244 años, dándose desde el 753 a.C. hasta el 509 a.C. Como lo mencioné antes, el rey tenía un poder absoluto. El rey era el sumo sacerdote y el general en jefe de dicho ejército. El sistema monárquico constaba de cuatro tipos: la teocrática, la monarquía absoluta, la monarquía constitucional y la parlamentaria. Este sistema monárquico se caracterizaba por ser un sistema político basado en el gobierno de una sola persona con poder absoluto. Ya lo mencioné anteriormente. Entonces, el rey se elegía de forma hereditaria, ¿ya? Entonces, el monarca era un símbolo de continuidad y de estabilidad, ¿ya? Y se organizaba de una forma administrativa constituida por normas y mandatos tradicionales, ¿ya? Se creía que la monarquía era un gobierno vitalicio, o sea, que gobernaría de por vida, exceptuando que el sistema evolucione o fuera derrocado. Es una de las formas de gobierno más antiguas que se establecieron. Siguiendo con lo que acabó de decir el compañero Fabricio, vamos a hablar sobre la República Romana, que trataba que el ejercicio del poder recaía en individuos seleccionados mediante un proceso. Tuvo una duración del 509 a.C. al 23 a.C., los cuales se clasificaban como República Temprana, República Media, República Tardía y Periodo de Transición. Este fue el último, que tuvo sus años del año 100 a.C. al 27 a.C. Tenemos como características aquí que el gobierno se basaba en la ley, la separación de poderes, la participación ciudadana, la colegiabilidad, la énfasis en la virtud cívica y el control de la aristocracia. Como cambios políticos podemos decir que hubo el establecimiento de instituciones republicanas, la lucha entre patricios y plebeyos, la expansión del derecho y la ciudadanía y el ascenso de los líderes militares y, por supuesto, guerras civiles y crisis política.
Siguiendo con lo expuesto por el compañero Vinicio, vamos a hablar sobre el Imperio Romano. Este nació tras la República Romana, teniendo como su primer emperador a Augusto. Dominó gran parte de Europa y el Mediterráneo, instaurando en esta el principio combinado del poder absoluto junto con los elementos republicanos. El Imperio Romano tuvo una duración desde el año 27 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Tuvo ciertos cambios políticos, entre los cuales vamos a mencionar una transición de la República, una centralización del poder, tuvo una división del imperio, tuvo ciertas reformas políticas y administrativas y una inestabilidad política, una crisis y también tuvo un declive y una caída del Imperio Romano de Occidente. Entre sus características tenemos, entre las más importantes, un gobierno centralizado, una cultura de imperio, una cultura helenística, una infraestructura desarrollada, sincretismo religioso, una economía agraria y esclavista, y un legado legal. Una vez que hemos analizado cada una de las etapas que tuvo Roma como imperio, como monarquía y como república, podemos ver que existieron grandes similitudes entre todas estas etapas que vivió esta civilización. Podemos ver que existió siempre una continuidad legal. Al decir esto, podemos resaltar que siempre hubo una constante evolución legal que siempre estaba basada en las costumbres y leyes que estaban con anterioridad. Es decir, que nunca cambiaron las costumbres, las cuales fueron las raíces de la creación de las leyes durante la monarquía, cuando gobernaban los reyes, la república, cuando había un sistema de gobierno democrático eligiendo a sus gobernantes, y el imperio, cuando existió un dictador con poder absoluto. También vemos que durante estas tres etapas siempre hay una jerarquía legal, es decir, que ciertas personas tenían privilegios por sobre otras, dependiendo del estrato social en el que se encontraban. Es decir, que siempre hubo una organización por niveles dentro de la propia civilización de Roma. Asimismo, vemos que en jurisprudencia siempre existió una aplicación de leyes en casos concretos. Podemos ver la interpretación y aplicación de las mismas, las cuales, como mencioné anteriormente, se basaban en la continuidad legal que siempre existió en Roma, es decir, que nunca perdió una continuidad en base a las leyes. Lo que hacían era simplemente evolucionar de acuerdo al momento en que se encontraba de la historia de Roma. Por eso hablamos de que son muy similares en su desarrollo, debido a que en las diferentes etapas crearon una infinidad de instituciones. Entre las más representativas que tenemos hasta el día de hoy son los magistrados y tribunales, los cuales se manejan bajo códigos legales que su función es administrar y aplicar las leyes, las cuales nos indican qué podemos hacer, qué no podemos hacer y las sanciones que se aplicarían en caso de no cumplirlas. Es decir, que siempre va a haber una, un resultado, ya sea por hacer o no hacer lo que nos corresponde. Eso sería las más grandes similitudes que encontramos como grupo dentro de la monarquía romana, la República Romana y el Imperio Romano. Muy bien, compañeros. Siguiendo con esto tenemos las diferencias, ¿no? Entonces tenemos las diferencias en un régimen político entre la monarquía, república y imperio. Entonces, en la monarquía tenemos que había un poder concentrado en el monarca o rey. Como dijo el compañero, que fue un cargo heredado por nacimiento ya, ¿no? En cambio, en la república había una soberanía popular y por consiguiente se elegía al representante de ¿no? En el imperio también podíamos ver que el poder lo abarcaba el emperador líder supremo, entre los gobiernos, territorios, naciones o pueblos conquistados. Siguiendo tenemos el dominio, en las diferencias, entonces tenemos la monarquía igual
autoridad absoluta sobre el gobierno y la legislación. Constitucional, poder limitado por una constitución o ley. En la República tenemos el gobierno representativo bajo ley y en el imperio el poder imperial divino. En la continuidad, la monarquía, la sucesión hereditaria en monarquía, en la República, líderes, elector con mandatos limitados y en el imperio, sucesión variada en imperios, conquista militar. En Finalmente, conclusión, siga, compañero. finalmente, como conclusión, tenemos, en resumen, el derecho romano evolucionó a lo largo de tres periodos distintos: la monarquía, la república y el imperio. En la monarquía, el poder legal estaba centralizado en el rey y se basaba en costumbres y tradiciones. Durante la república se desarrollaron las 12 tablas como el primer código legal escrito y promovió una mayor participación ciudadana en la legislación. En el imperio, el poder legislativo se centralizó en el emperador y se estableció un sistema legal más complejo para administrar el vasto territorio imperial.